Muy bien. Luego tenemos por acá la evaluación de tu paciente con sangrado digestivo alto. ¿Ya? Un score que quiero que te acuerdes al inicio de la evaluación de un paciente, al ingreso de un paciente con sangrado digestivo alto, el score de Blackford. Este es al ingreso del paciente. En el score de Blackford se evalúan varios parámetros. Por ejemplo, la urea, la hemoglobina, ¿no? La presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la presencia de melena, la presencia de síncope, la presencia de enfermedad hepática o enfermedad cardíaca. ¿Correcto? Entonces se da un puntaje a estos parámetros y si el puntaje es de 0 a 1, es de buen pronóstico. O sea, el paciente es de bajo riesgo, ¿no? Entonces a este paciente le recomendamos que vaya por consultorio externo. No es que vamos a hospitalizarlo, vamos a hacerle una endoscopía, no. Su manejo será ambulatorio, ¿ya? Porque es 0 a 1 punto, buen pronóstico. Pero en cambio, si el puntaje en el score de Blackford al ingreso del paciente te sale 2 puntos a más, eso es mal pronóstico. El paciente es de alto riesgo. Entonces, a este paciente es el que tienes que decirle, oye, te vas a quedar, porque hay que hacer una endoscopía en las próximas 24 horas. Hay que hacerle una endoscopía, ¿ya? Porque es de mal pronóstico. Entonces, para eso nos sirve el score de Blackford, para ver la conducta, manejo ambulatorio o manejo hospitalario. ¿No es cierto? No requiere endoscopía o requiere endoscopía en las próximas 24 horas. Eso es el aporte del score de Blackford. Importante también evaluar el estado hemodinámico, ¿no? Porque obviamente un paciente chocado, un paciente hipotenso, taquicárdico, tiene mal pronóstico. Entonces hay que evaluar el estado hemodinámico y los dos parámetros importantes, recuerden, es presión arterial y frecuencia cardíaca, ¿ya? Y acá utilizamos una clasificación que ha sido pregunta-examen. ¿Ya? Hay 4 estadios al valorar el estado hemodinámico. El leve, cuando se pierde menos del 10% de volemia, o sea, más o menos 500 mililitros. Y luego tenemos el moderado, ¿correcto? Donde se pierde del 10 al 20%, o sea, entre 500 a 1000 mililitros de sangre. Y la diferencia entre estos dos, ¿por qué? Porque en la leve tu presión arterial va a estar normal, tu frecuencia cardíaca va a estar normal. En el moderado, tu presión arterial va a estar normal, tu frecuencia cardíaca ya llegó a 100 latidos por minuto, o sea, como que está empezando la taquicardia por ahí, pero más que eso, la diferencia es este test. Acuérdense de este test que se llama el test TIL. El test TIL tiene como objetivo ver el estado hemodinámico en sangrados leves a moderados. Es esta basculación que se le hace al paciente, de lo que está en decúbito lo incorporo. Si está en decúbito y al incorporarlo la presión arterial disminuye, ese es un test TIL positivo. Cuando al incorporarlo la presión arterial disminuye o la frecuencia cardíaca aumenta. Cualquiera de los dos. Ese es un test TIL positivo. Entonces, este test TIL sale negativo en el leve. En cambio, en el moderado ya sale positivo. Esa es la diferencia, ¿ya? Entre leve y moderado. Porque en el leve y moderado la presión arterial, la frecuencia cardíaca van a estar casi normales. Entonces, ¿cómo lo voy a diferenciar? Con el test TIL. Test TIL negativo, sangrado leve. Test TIL positivo, sangrado moderado. Fue pregunta examen, por si acaso, ¿ya? Y el volumen en el moderado del 10 al 20%, ¿ya? En el severo o grave ya se pierde más, del 20 al 35%. Se pierde de 1000 a 1750 mililitros. Acá sí es fácil identificarlo. ¿Por qué? Porque ya la presión arterial está menos de 100 milímetros de mercurio, ¿correcto? La frecuencia cardíaca va a estar más de 100 latidos por minuto. O sea, ya está hipotenso, ya está taquicárdico, ¿verdad? Porque recuerden por cardiología también que al perderse ya, ¿no?, más del 20% de la volemia, 30% específicamente, ya el paciente se choca, pues, ¿no? Se choca, ¿no? Al perder 30% de la volemia. Entonces hay hipotensión, hay taquicardia. Cuando el sangrado es masivo, ya se pierde más del 35%, ¿no? Más de 1750 mililitros, lógicamente acá la presión ya cae más, menos de 60 milímetros de mercurio. Estamos hablando de la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca aumenta también
incluso más de 120, ¿no? Y el paciente chocado, ¿no? Muy bien, entonces esa es la clasificación del estado hemodinámico. Recuerden la presión arterial, la frecuencia cardíaca, porque eso nos va a valorar cómo está el estado hemodinámico, cuánto más o menos de volemia se pierde, ¿no? Y cuanto peor sea el estado hemodinámico, eso es mal pronóstico, doctores. Luego tenemos el score que evalúa durante la endoscopía, que es el score de Forres, ¿correcto? El score de Forres es un score endoscópico y tiene 3 estadios, ¿no? El sangrado activo, recuerden, el 1A, que es el sangrado, como están viendo en la imagen, a chorro o en jet, ¿correcto? Sangrado a chorro o sangrado en jet. El 1B, que es el sangrado en capa, sangrado en sábana, en capa, en sábana, ese es el 1B. Entonces acuérdate, el Forres 1, que es el sangrado activo, 1A, en chorro, en jet, 1B, en capa, en sábana. El 2 es el sangrado reciente. En el 2 tenemos el 2A, que es el vaso visible. Ahí está, vaso visible. Ese es el 2A. El 2B es coágulo adherido. Cuando te hablan de coagulito adherido, ese es el 2B, coágulo adherido. Cuando te hablen del 2C, te van a hablar de la úlcera con hematina, úlcera con un fondo oscuro, ¿ya? Úlcera con hematina, fondo oscuro, 2C. Y el 3 es el sangrado inactivo, que es la úlcera con fibrina, úlcera con fondo claro. Úlcera con fibrina, fondo claro, es el 3. No te confundas con el 2A, que es hematina, fondo oscuro. Es diferente. El 2B es coágulo adherido, el 2A es vaso visible, ¿correcto? Entonces tienes que acordarte porque te han preguntado, ¿no? En la endoscopía se observa coágulo adherido. ¿A qué corresponde? Forres 2B. O vaso visible no sangrante, 2A. Sangrado en chorro, en jet, 1A. Entonces, es importante que te acuerdes, porque te lo pueden preguntar tranquilamente, ¿no? Porque es un score bien utilizado. Y acá lo que vamos a hacer es clasificar. A partir del 2A para arriba, esto es mal pronóstico. 2A para arriba, mal pronóstico. El 2B es pronóstico intermedio, 2B, tu coagulito adherido, y tu 2C y 3 es de bajo riesgo, bajo riesgo. Así lo vamos a clasificar. Del 2A para arriba, mal pronóstico, alto riesgo, 2B, riesgo intermedio, y el 2C y el 3 es de buen pronóstico, de bajo riesgo. ¿Estamos? Muy bien. Y luego tenemos el score de Rockall. El score de Rockall es posendoscópico y evalúa 5 parámetros, 3 clínicos y 2 endoscópicos. ¿Cuáles son los 3 clínicos? La edad, a mayor edad, mal pronóstico. El estado hemodinámico, si ingresa chocado el paciente, hipotenso, taquicardio, mal pronóstico. La comorbilidad, ¿no? Si tiene falla cardíaca, falla hepática, falla renal, peor pronóstico. Ahí están tus 3 variables clínicas. Y tus 2 endoscópicas. El diagnóstico, la etiología. No es lo mismo un Mallory Weiss, que se autolimita, a una hemorragia varicosa, que lo puede matar al paciente, ¿no? Entonces la etiología también del pronóstico. O el estigma de sangrado, ¿no? En la endoscopía. No es lo mismo un 1A, 1B que un 2C o un 3. Entonces, el estigma de sangrado reciente, ¿no? Nos va a indicar también el pronóstico, ¿no? Dentro del 2, acuérdate, el 2A, vaso visible, mal pronóstico. El 2B, coágulo adherido, intermedio. Y el 2C, que es hematina, úlcera con fondo oscuro, buen pronóstico. Entonces, el estigma de la endoscopía también nos evalúa el pronóstico. Y eso se evalúa entonces en el score de Rockall, posendoscópico, y veo el puntaje. Si nos sale de 0 a 2, según el score de Rockall, este paciente va a ser dado de alta precoz. Es un paciente de bajo riesgo, entonces lo más probable que el alta sea precoz. Pero si el puntaje en el score de Rockall es mayor o igual a 3, este paciente se queda probablemente hospitalizado. Va a requerir mayor estancia hospitalaria porque es un paciente de alto riesgo, de resangrado, mal pronóstico. Entonces hay que hospitalizarlo, este paciente, en un mayor número de días, ¿ya? Entonces esa es la conducta
cómo se debe evaluar al paciente con sangrado digestivo alto.